Oigan, ¿les ha pasado que regresando a su casa después de haber ido, no sé, de compras al centro histórico, de subirse al metro o de haber asistido a un evento donde hay mucha gente, regresan con ciertos malestares como dolor de cabeza, se sienten malhumorados, solo quieren dormir, incluso pueden tener un poquito de fiebre? Bueno, pues a este malestar nuestra medicina tradicional mexicana le da un nombre. A esto se le conoce como engentado o engentamiento y lo define según la Enciclopedia de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, que por cierto está en línea, como un malestar ocasionado por el humor que desprenden las personas que están a nuestro alrededor. Esto es un síndrome que solo es reconocido por nuestra medicina, es decir, un médico convencional jamás va a reconocer esto, ¿no? Al contrario, lo va a tachar como de superstición. Pero ¿qué creen? No es una superstición, esto tiene una explicación. Y justamente de eso se trata este video. Mi nombre es Mónica Navas, soy especialista en medicina tradicional mexicana y hoy les voy a hablar de 3 malestares, enfermedades o síndromes que solo nuestra medicina tradicional mexicana reconoce y que seguramente ustedes también lo han escuchado, como es el mal de ojo, el mal aire y el engentado o engentamiento. Este último es poco común que se escuche o que sea nombrado de esta forma, pero a todos nos pasa. Bienvenidos. A mí me gusta entender al ser humano como un sistema complejo formado de muchas capas, donde la capa más básica es la capa física, después tenemos una capa mental, una capa emocional y una capa energética. Muchas tradiciones le llaman a estas capas cuerpos, es decir, un cuerpo mental, un cuerpo físico, un cuerpo emocional. Ahí está gatita. Nosotros entonces, para entender cómo funciona el ser humano, lo dividimos en capas. Sin embargo, pues somos una unidad. Cuando una de estas capas es alterada, afecta a todas las demás. Hoy les quiero hablar de nuestra capa energética o lo que también se llama el campo electromagnético. Estas capas a mí me gusta verlas en un círculo, donde en medio está la capa física, la mental, la emocional y al final está la energética. La capa que funciona como nuestra frontera entre nuestro interior y el ambiente o el medio ambiente en el que estamos desarrollándonos es nuestra capa energética, también se llama campo electromagnético. Las culturas de aquí del centro, las nahuas, le llamaban tonali o ximal tonali. Ximal en náhuatl significa escudo y tonali es energía. Bueno, significa algo más complejo, pero lo vamos a resumir en eso. Entonces es nuestro escudo energético. En otras tradiciones del mundo, también a esto se le conoce como aura. Para nosotros, este campo electromagnético o tonali es el resultado de las capas anteriores. Es el resultado entonces de mis pensamientos, de mis emociones y de todas mis reacciones químicas y fisiológicas que suceden en mi organismo. Entonces, todo lo que sucede en mi interior le va a dar cualidades de fortaleza o de debilidad a mi campo electromagnético, es decir, a la capacidad que va a tener de defendernos del exterior o de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Esto hablando energéticamente. Un campo electromagnético es entonces un conjunto de cargas eléctricas en constante movimiento. Todo, absolutamente todo, tiene un campo electromagnético. Las plantas, los animales, un conjunto de basura tiene un campo electromagnético, una corriente de agua, un lago, un río, el sol, la lluvia, todo tiene un campo electromagnético. Y ese campo tiene características diferentes. Los rayos del sol tienen más cargas positivas, el agua del río corriendo tiene más cargas negativas, al igual que la lluvia. Y un ser humano, en teoría, debería de tener un campo electromagnético equilibrado porque térmicamente debe de estar equilibrado, tiene que tener ciertas características que le da justamente todo lo que sucede en su interior. Cuando nosotros nos colocamos bajo los rayos del sol y no hemos tomado el agua suficiente, vamos a empezar a deshidratarnos. Estas cargas positivas van a penetrar en nuestro organismo, ocasionándonos un malestar. Si yo dejo una planta igual sin hidratarse en los rayos del sol, pues esta se va a ir marchitando.
Si yo arranco una flor, se va a quedar sin agua pronto, y la dejo en los rayos del sol, se va a marchitar mucho más fácilmente. Si yo a esa flor la dejo en agua, entonces se va a cargar de estos iones negativos. Pasa lo mismo si la meto al refrigerador o si la dejo en un lugar fresco. Esto entonces nos da dos características muy generales. Obviamente no son todas las características, pero ahorita a grosso modo lo vamos a ver así. Todo lo que tiene cualidad caliente tiene más cargas positivas. Todo lo que tiene una cualidad fría tiene más cargas negativas. Un sistema, para que funcione de manera armoniosa, debe de tener un equilibrio. Bien, entonces ahora vamos a definir estas 3 enfermedades o síndromes que afectan directamente a este escudo protector. Hablemos del engentado o engentamiento. Imaginemos entonces como un grupo de personitas va caminando con su campo electromagnético, que no es otra cosa más que cargas eléctricas en un constante movimiento. Cada personita va ahí con sus carguitas alrededor, con estas pequeñas entidades eléctricas que están girando. Entonces, ¿qué pasa cuando yo entro en contacto con más personas? Que mi campo, lo que me está protegiendo, entra en contacto con otros campos electromagnéticos. ¿Qué sucede? Pues que empieza a haber una interacción entre esos campos electromagnéticos y cambia nuestra configuración personal, nuestra configuración de nuestro campo electromagnético que traíamos al salir de nuestra casa. Al entrar en contacto con otras personas, va a cambiar su configuración. Entonces eso puede desestabilizarnos. Podemos entonces habernos quedado sin cargas eléctricas negativas, en estar más cargados positivamente, es decir, con más calor, y eso nos va a ocasionar dolores de cabeza, fiebre, mal humor, cansancio, esta serie de síntomas que yo les dije al principio, que es lo que nuestros ancestros le llamaban engentarse, que no es otra cosa más que entonces este intercambio electromagnético que da como resultado que quedemos más cargados positivamente. Entonces, ¿qué sucede? Esta serie de síntomas que, para equilibrarlo, nuestra medicina tradicional tiene un tratamiento muy sencillo, que consiste en pasarse por todo el cuerpo un huevo o un ramo de plantas frescas. La medicina naturista utiliza un paño de agua fría que también pasa por todo el cuerpo y tiene el mismo efecto. Tanto el huevo como el paño de agua fría y las plantas tienen como característica eléctrica más iones negativos. Lo que va a suceder es que nos van a ceder esas cargas negativas a nuestro campo electromagnético y de esa manera quedaremos armonizados. Y entonces va a volver a hacer este intercambio con mi organismo y me va a ceder sus cargas negativas, equilibrando entonces mi sistema y quitándome todos los síntomas que yo obtuve al estar en contacto con las demás personas. Así de simple es esta explicación. Entonces, el engentamiento no es otra cosa más que desestabilizar nuestro sistema electromagnético, dejando más cargas positivas que nos van a ocasionar síntomas como los que ya les mencioné. ¿Qué creen? Ya se me acabó el tiempo. Nos falta hablar del mal de ojo y de el mal aire. Son muy parecidas a esto que les acabo de explicar, pero me encantaría explicárselos en otro video. Si les interesó este tema y quieren que explique los otros dos, por favor háganmelo saber en los comentarios, denle like a este video y compártanlo, me ayudaría muchísimo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Si nosotros vamos a una comunidad y le preguntamos a un curandero qué es esto del mal aire, nos puede dar una explicación parecida a esta, ¿no? Que son entidades diminutas e invisibles que viajan en el viento, que penetran nuestro cuerpo y que nos van a provocar enfermedades. Si nosotros escuchamos superficialmente esto, pues claro que lo vamos a tachar de supersticioso, ¿no? No hay entidades diminutas y no hay entidades invisibles. Pues que creen que sí las hay, y justamente se refiere a estas cargas. Nuestros ancestros eran capaces de hacer estas conjeturas de lo que hoy la ciencia ya ha establecido,
Pero bueno, a eso se refiere.